queman los frijoles. Vamos ahora con el maestro Rodrigo Alcubilla, analista político, especialista y experto en humanidades. Usted lo sabe, colaborador de Sin Línea MX. Maestro Rodrigo Alcubilla, se nos acaba el tiempo, pero quiero platicar con usted de una situación muy importante y que ha suscitado una problemática fuerte, precisamente en las redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales. En principio se decía que varios servidores de la nación se estaban poniendo la vacuna como brigadistas en estos momentos que están revisando que todo salga muy, muy bien y que están aplicando la vacuna. Hoy el presidente López Obrador lo confirma, luego de que Misael Zavala del Heraldo de México le recriminara pues esto. El presidente dice, sí, se decidió que sean los trabajadores de la salud y los brigadistas que están aplicando la vacuna. Si usted me lo pregunta a mí, si tú me lo preguntas, Rodrigo, la verdad es que yo opino lo mismo. Imagínese usted que le va a poner la vacuna a una persona que tiene coronavirus, pues no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, es de locos, maestro Rodrigo Alcubilla. ¿Cómo estás, Toñito? Muchos saludos para ti, para todo el equipo que está en censura y un abrazo enorme a Vicente que ojalá y ya se recupere pronto y lo podamos tener de regreso. Pues sí, como bien dices, es un tema muy controvertido porque originalmente a los servidores de la nación no les tocaba el recibir la vacuna. A propósito de una nota que publicaba el periódico Reforma el día de ayer que dice hay prioridades, vacunan a servidores de la nación y lo ponen incluso entrecomillado. Yo me puse a pensar sobre qué tan válido es que los vacunen. Y entonces puse un hilo en mi cuenta personal de Twitter, @cr-político, eh, para reflexionar sobre este tema y tratar de esclarecer ciertas razones por las que los servidores de la nación sí deben vacunarse. Imagínate, Toñito, que los servidores de la nación son los que llevarán a comunidades alejadas y de difícil acceso a personal de salud civil y militar para aplicar la vacuna contra el COVID-19. Ahora, imagina que en una comunidad alguien X que ya está en la comunidad, en la comunidad alejada, muchas de ellas no se puede llegar ni en coche ni en helicóptero, tienes que llegar caminando, tienes que llegar a pie, y son los servidores de la nación los que van a ser los guías para poder llegar a estos lugares. Tanto más, estamos hablando de adultos mayores que no se pueden trasladar. Entonces, imagina que alguien en esa comunidad contagia sin saberlo a esos servidores de la nación. Ahora, ¿por qué sin saberlo? Porque el COVID-19 hay que recordar que tiene portadores asintomáticos, es decir, gente que tiene el virus, pero que de ninguna manera desarrolla los síntomas. Eso es un problema. Ahora, esos mismos servidores de la nación no visitan una comunidad, van a visitar varias con estas cuadrillas de salud y van a ir ya contagiados y posiblemente siendo portadores asintomáticos de COVID. Entonces van a otras comunidades para vacunar y en ese proceso de interactuar con la gente van a contagiar a otras personas. Ahora, pensemos que si la vacuna funciona solo si no estás enfermo de COVID, eso se ha dicho. Si tienes la enfermedad no te pueden vacunar porque la vacuna es eso, un preventivo, no es una cura ni algo que vaya a eliminar el virus si ya estás contagiado y estás en el proceso de incubación del virus mismo se mezcla con las otras comorbilidades que puedes ya tener, como son la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la inmunodeficiencia, enfermedades cardiorrespiratorias o tabaquismo. Entonces, si alguien portador asintomático que no sabe que está enfermo de COVID, le pones la vacuna, esta vacuna esta vacuna se desperdicia. ¿Y todo por qué? Porque los servidores de la nación iban guiando a estas cuadrillas de salud civiles y militares sin estar vacunados contra el COVID. De aquí, querido Toño, la enorme importancia de que los servidores de la nación se vacunen, porque son parte del contingente que van a estar visitando estas comunidades. Y de ninguna manera puedes tú mandar una persona que esté inmunizada, o peor tantito, que sea portador asintomático de COVID, a visitar las comunidades, sobre todo indígenas, que esperan ya la vacuna para poder volver a moverse a,
las cabeceras municipales. Muchas comunidades indígenas viven literalmente al interior de una sierra. Por ejemplo, me vino a la mente aquella experiencia que tuvo Gunther Castillo, su productor de campo, cuando estuvieron en Huatulco y él visitaba las comunidades indígenas. Yo recuerdo los videos que publicaban aquí mismo en Sin Censura y veía los lugares donde iba Gunther y eran lugares completamente alejados de toda vía de comunicación. Entonces hay lugares donde solo quien conoce a la comunidad puede visitarla porque ya sabe por dónde entrar, sabe cómo llegar, conoce a la gente. Las casas en estas comunidades indígenas no están como en un pequeño poblado todas juntas. Muchas de estas casas están una por acá arriba, otra por acá, otra más por acá, no están juntas. Entonces los servidores de la nación conocen el terreno, conocen la geografía, conocen a la gente, y es por esta razón que si van a estar acompañando a las cuadrillas de salud, tienen que estar vacunados. ¿Por qué la oposición moralmente derrotada no lo entiende? Porque tipejos como Javier Lozano, Fernando Belauzarán, Felipe Calderón, Vicente Fox o Claudio X González, o el que me digas de esa melcocha que han llamado Va por México, todas estas gentes, todas estas personas usaron a los pueblos indígenas por años y décadas para la foto, únicamente con fines electoreros, y por eso creen que el presidente López Obrador está haciendo exactamente lo mismo, utilizar la vacuna COVID con fines electorales y estar utilizando a los servidores de la nación para de alguna manera promover la buena acción de Morena, lo entrecomillo, porque no lo hace por esa razón, para que la gente diga, pues miren, no, pues el gobierno sí está funcionando, y de qué es el gobierno de Morena. Entonces, este tema sale por la forma tan tergiversada que esta oposición y por la forma tan tramposa, tan mala leche que están utilizando para difundir información de que el gobierno está lucrando con la vacuna de COVID. O sea, ¿por qué, por ejemplo, critican por los servidores de nación? ¿Por qué, por ejemplo, Felipe Calderón, cuando fue el H1N1, por qué no formó un contingente de ciudadanos voluntarios comprometidos, como son los servidores de la nación, para poder llegar a estas comunidades y vacunar contra la influencia H1N1, por ejemplo? ¿Por qué no, por ejemplo, ahora con los sismos de 2017, Enrique Peña Nieto no mandó formar una cuadrilla como los servidores de la nación para ir a censar? Por supuesto que no. ¿Qué hizo? Mandó a los secretarios de Estado, mandó a sus funcionarios públicos de alto pedorraje, porque no se puede decir de otra manera, para visitar estos lugares y ahí sí hacer uso electoral de la necesidad y de los apoyos que da el gobierno. Y solo quienes hemos tenido experiencia con pueblos indígenas o quienes como Gunther han tenido una participación activa y cercana con ellos, entendemos por qué es importante que los servidores de la nación se vacunen. Entonces, imagínate que llegan, los servidores no van vacunados y, como lo dije hace ratito, y se infectan y luego ellos mismos van distribuyendo el virus por varios lugares. ¿Es un tema controvertido? Sí. ¿Que todos los servidores deberían estar vacunados? No, porque hay servidores de la nación en zonas urbanas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en el área metropolitana de Guadalajara o en el área metropolitana de Nuevo León. Estos probablemente deberían de esperar, pero una buena parte de esos servidores de la nación están visitando estas comunidades alejadas, muchas de ellas casi incomunicadas, de difícil acceso, y es por esta razón, querido Toño, por la que deben de estar vacunados. Eso sí, con mucho control para que no se repitan eventos o experiencias como las que hemos visto en algunos funcionarios públicos que se han saltado la fila para obtener la vacuna de COVID para ellos e incluso para sus familias. Y en el caso de los servidores, pues también tiene que aplicar el mismo principio, que se la pongan quienes sí la necesiten y quienes sí vayan a aportar algo a las cuadrillas de vacunación civiles y militares, y que se esperen tantito los que no sean indispensables para esta campaña nacional de vacunación. Maestro Rodrigo Alcubilla, muchísimas gracias por este comentario, por este análisis tan interesante. ¿Qué te parece que nos compartes tus redes sociales y dónde te puede leer la gente, dónde te pueden ver, en qué plataformas ahí? Por supuesto, con nuestros amigos de Sin Línea MX.
Claro que sí, Toño. Mis redes sociales son, me encuentran como El Crítico Político, en Facebook, en YouTube como El Crítico Político Oficial, en Twitter como @cr_político, en Instagram también como El Crítico Político, en la columna Al Rojo Vivo en Sin Línea MX y Sin Línea MX. Así estamos en todas en nuestras redes sociales, pero en Twitter somos @sin línea -mx, y los invitamos a que estén muy pendientes porque estamos ya entrando en un proceso de transformación de imagen y publicación de nuevos contenidos para poder ser un medio de comunicación más integral, y que la gente se sienta también informada, y también se sienta con la posibilidad de acercarse a nosotros sabiendo que va a encontrar contenidos de muy buena calidad, así como los encontramos en Sin Censura, con el maravilloso equipo que tienen. El maestro Rodrigo Alcubilla, analista político, especialista y experto en humanidades, filosofía, por supuesto, colaborador de Sin Línea MX y uno de nuestros más interesantes colaboradores aquí en Sin Censura. No se